Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 15 de enero de 2013. Como siempre, Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices a las 5 horas y 50 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico, que hoy sí que vamos a tener datos macro muy importantes. Todo en horario internacional, GMT a las 7 desde Alemania, índice de precios al consumo perteneciente al mes de diciembre. A las 8 y desde el mismo país, Producto Interior Bruto. Atentos a estos datos desde Alemania. 9:30 desde el Reino Unido, índice de precios al consumo pertenecientes al mes de diciembre. También en el mismo horario y desde el mismo país, el índice de precios de producción perteneciente al mes de diciembre y el índice de precios minoristas, todo a las 9:30. Desde la zona euro conoceremos la balanza comercial del mes de noviembre a las 10 GMT. Desde el Reino Unido, sin horario definido, la carta de inflación del Banco Central Inglés y un discurso de Ronnie King, gobernador del Banco Central Inglés. Este discurso tendrá lugar a las 10. A las 13:30 desde Estados Unidos, el índice de precios de producción perteneciente al mes de diciembre. También conoceremos el PPI excluyendo alimentación y energía del mes de diciembre y las ventas minoristas, también pertenecientes al mes de diciembre, todo en el mismo horario, 13:30 GMT desde Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo han comenzado su andadura las cotizaciones de los principales pares de divisas el día de hoy. Vamos con el euro dólar. Como vemos por la parte de arriba, implacable el 1,3406 con gestión de mediano largo ayer en la apertura del mercado en la sesión asiática y de momento se le resiste este nivel. Atentos al mismo. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,3378. Muy cercano al nivel de congestión de mediano plazo que tiene imantada la cotización del par desde el pasado día 11 de enero. Esta franja de 10 puntos entre el 1,3378 y el 1,3368 la vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy y como tal ya se está comportando. De momento tenemos el quiebre y confirmación en el corto plazo de esta zona muerta. Cotiza por debajo de la misma. La primera barrera de soporte con gestión de mediano 1,3315. Desde ahí vamos a buscar la principal barrera a batir a la baja para el día de hoy. Con gestión de largo plazo 1,3265. Observemos en la imagen cómo se mantuvo prácticamente 24 horas atrapada la cotización sobre esta congestión de largo plazo. Principal fuerza de soporte del día 1,3265 y desde ahí nos vamos directamente al precio de apertura anual como última barrera de soporte del día en el 1,3205. Por la parte de arriba, la cotización, si quiere evolucionar al alza en el día de hoy, debe de quebrar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy, franja de 10 puntos, zona muerta inoperable entre el 1,3368 y el 1,3378. Un quiebre definido y confirmado del 1,3378 nos llevaría a probar de nuevo la principal barrera de resistencia del día, 1,3406, como comentábamos anteriormente, resistencia, muro de contención que sujetó perfectamente a la cotización el pasado día 14, ayer en la sesión asiática. 1,3406, principal resistencia. Desde ahí vamos a buscar dos resistencias de categoría intermedia, 1,3429 y 1,3460. Quebrada esta, nos vamos a la zona del 1,35 exactamente en el 1,3496. Tenemos una congestión de mediano que actuaría como siguiente barrera de resistencia y una última de categoría intermedia le colocamos en el 1,3532 a 180 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de abajo, congestión de mediano actuará como primera barrera de soporte 1,3315 y medio, 1,3316. Por la parte de arriba, mientras no recupere el precio de apertura de jornada, 1,3378, los movimientos alcistas estarán vetados para el par en el día de hoy. Vamos con el par libra-dólar. Vamos a llamar la atención sobre la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde junio del año 2012, como en la jornada de ayer fue bombardeada durante varias horas y siempre respetada por la cotización del par. Atentos porque en el día de hoy, en caso de que siga su movimiento bajista, podría ir a testearla de nuevo. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria para ver de dónde viene esta línea de tendencia exactamente desde principios de junio. Vemos cómo tiene un apoyo a mediados del mes de noviembre del año 2012 y cómo durante varios días está siendo
testeada, está siendo bombardeada, como comentábamos, por la cotización del par y de momento se resiste, le está sirviendo de apoyo perfecto a la cotización del par libra-dólar. Atentos a la misma, trácenla si no la tienen porque será clave para el negociado de este par en las próximas jornadas. Precio de apertura para el día de hoy lo tenemos en el 1,6077, 5 puntos por encima de una congestión de mediano. Esta doble barrera será clave para la operativa del par en el día de hoy. Franja de 5 puntos, zona muerta inoperable. De momento parece que quiere introducirse por debajo de esta doble barrera. En caso de que tengamos un quiebre definido y confirmado sobre el 1,6072, probaríamos, como comentaba anteriormente, de nuevo la línea de tendencia alcista de mediano, que hoy nos pasaría sobre el 1,6043. Desde ahí iríamos a buscar la principal barrera de soporte del día 1,6009, congestión de mediano plazo. Como vemos en jornadas anteriores, clave para sujetar a la cotización del par. Del 1,6009 iríamos directamente a otra congestión de mediano en el 1,5960, que actuaría como siguiente barrera de soporte y una línea de tendencia bajista quebrada ya en el tiempo, pero que seguramente ejercería fuerza de soporte sobre la cotización sobre el 1,5930. Quebrado el 1,5930, vamos a buscar un último soporte en el 1,5901 a 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba necesitamos un rebote firme en esta doble barrera entre el 1,6077 y 1,6072, precio de apertura y congestión de mediano. Si encontrar un apoyo firme en la apertura europea sobre esta doble barrera, iríamos a buscar una primera resistencia intermedia en el 1,6113. La principal fuerza de resistencia la encontramos delimitada por la congestión de largo plazo 1,6151, siempre clave para sujetar a la cotización del par al alza. Atentos al mismo, principal resistencia 1,6151. Desde ahí vamos a buscar dos resistencias de categoría intermedia, 1,6175 y 1,6207. Quebrada esta, nos vamos directamente al precio de apertura anual en el 1,6247, muy alejado ya de la cotización actual, exactamente a 180 puntos. En estos momentos la clave inmediata está en esta doble barrera, franja de 5 puntos. Si encuentra un apoyo firme, iríamos con movimientos alcistas hacia la zona del 1,6151. Por el contrario, si tuviéramos un quiebre, iríamos a probar de nuevo la línea de tendencia alcista de mediano plazo sobre el 1,6043. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, atrapado totalmente por el nivel de congestión de mediano largo del 1,0575 y la línea de tendencia bajista de mediano largo. Un vistazo, como siempre, a la situación de la cotización de este par. Vemos como esta línea de tendencia que nos viene desde los máximos históricos en la zona del 1,10 está siendo clave para sujetar a la cotización del par día tras día junto con la congestión de mediano largo del 1,0575. Tiene atrapada totalmente a la cotización de este par y mientras no se nos desprenda bien por encima del 1,0575 o bien por debajo del 1,0498 no nos va a orientar de movimientos definidos en este par. Lo suyo es utilizar estrategias contratendenciales mientras se mantenga en este estrecho rango. Bueno, vamos a plantearle la operativa intradía, precio de apertura de jornada 1,0564. Se nos ha deslizado a la baja, primera barrera de soporte delimitada por la línea de tendencia bajista de mediano largo 1,0559. De hecho, es lo que está respetando ya la cotización del par. Quebrado el 1,0539, vamos con un recorrido amplio hasta la congestión de mediano 1,0498, que va a ser la principal fuerza de soporte del día y desde ahí iríamos a un nivel intermedio en el 1,0459 que actuaría como última barrera de soporte para el día de hoy a 90 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba tenemos una zona muerta que se nos ha formado entre el precio de apertura de jornada 1,0564 y 1,0575 congestión de mediano largo. Franja de 11 puntos, zona muerta inoperable. Un quiebre definido del 1,0575 al alza nos llevaría a probar dos resistencias de categoría intermedia, 1,0605 y desde ahí nos vamos al 1,0629. Del 1,0629, en caso de tener un quiebre de este nivel, iríamos a la última resistencia en el 1,0670, ya muy alejada de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, 1,0575, por la parte de abajo, perdón, 1,0539.
como comentamos, atrapada totalmente la cotización por el nivel de congestión de mediano y la línea de tendencia de la misma categoría. Vamos con el euro-yen. Movimiento bajista potente, vemos como el día de ayer ya probó el nivel de congestión de mediano largo de los 118.90, fue soportada perfectamente la cotización en la sesión americana del día de ayer por este nivel importante, 118.90, siempre respetado, y vemos como esta mañana ya la sesión asiática está siendo atrapada totalmente la cotización por este nivel importante, 118.90, desde su punto de partida, que lo tenemos para el día de hoy, en los 119.66, pues ha iniciado un movimiento bajista potente, como vemos en la sesión asiática, y de momento la cotización atrapada y imantada en los 118.90. Si consigue un desprendimiento a la baja de este nivel histórico, vamos a buscar los 118.46, nivel intermedio. Otro de la misma categoría actuaría como soporte en los 118.07 y desde ahí nos vamos a la principal fuerza de soporte del día, congestión de mediano largo, 117.51. Quebrado este nivel, muy cercano al mismo, tenemos el último soporte en los 117.25. Bastante alejado ya de la cotización actual a 160 puntos. Por la parte de arriba, si la cotización volviera a encontrar apoyo, volviera a encontrar soporte en la jornada de hoy en los 118.90, iríamos a buscar una serie de resistencias, todas ellas de categoría intermedia. 119.37. Desde ahí buscaríamos el precio de apertura de jornada en los 119.66. Otras 4 intermedias las topamos en los 120.11, 120.40, 120.85 y 121.26. Quebrada esta, incluso iríamos hasta la zona de los 121.71, muy alejada ya de la cotización actual a 290 puntos. La clave, la clave inmediata está en los 118.90. Fue determinante ayer, determinante en la salida del domingo por la noche. En fin, sigan este nivel de los 118.90 porque nos puede orientar de por dónde puede circular la cotización del par en el día de hoy. Vamos con la plata, movimiento alcista potente el que tuvo ayer la cotización de la plata con un avance de casi un 2%. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 31.07, cotiza ligeramente al alza. Se nos ha formado una zona muerta para el día de hoy entre los 31.07 y el nivel de congestión de mediano de los 30.97. Como vemos, un apoyo perfecto ha tenido en la sesión asiática del día de hoy sobre esta congestión de mediano. Zona muerta inoperable, como comentamos, entre los 31.07 y los 30.97. En caso de tener un quiebre definido de los 30.97, probaríamos un nivel intermedio en los 30.76. Desde ahí vamos a buscar la principal fuerza de soporte del día, delimitada por la línea de tendencia alcista de largo plazo y el nivel de congestión de mediano que coinciden en el nivel de los 30.49. De los 30.49 tendríamos un recorrido muy amplio hasta el precio de apertura anual de los 30.01 como última barrera de soporte del día de hoy. Por la parte de arriba, si la cotización sigue respetando el precio de apertura de jornada, probamos la primera resistencia intermedia en los 31.38. Desde ahí la principal fuerza de resistencia a batir hoy la tenemos en una congestión de mediano plazo, 31.65. Otra intermedia la topamos en los 32.00, además nivel psicológico, y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en los 32.23 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, mientras no nos quiebre el nivel de congestión de mediano de los 30.97, no vamos a ver movimientos bajistas para la plata. Y un quiebre definido de los 31.38 nos llevaría a la congestión de mediano de los 31.65, que como comentábamos además va a ser la principal fuerza de resistencia en el día de hoy. Vamos con el oro, por encima de su precio de apertura anual y también por encima del precio de apertura de jornada, que el oro lo tiene en el día de hoy en los 1.668. Cotiza al alza, primera barrera de resistencia intermedia 1.676. Desde ahí vamos a buscar la principal resistencia del día, delimitada por una congestión de mediano 1.685 y la última de categoría intermedia 1.693. Por la parte de abajo, imprescindible, debe de quebrar el precio de apertura de jornada 1.668. El precio de apertura anual en los 1.662 actuaría como principal fuerza de soporte del día para el oro.
Otro nivel de categoría intermedia, 1.654, y desde ahí nos vamos directamente a una congestión de mediano en los 1.644 como último soporte a batir. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de abajo, 1.668. Por la parte de arriba, 1.676. Vamos a hacer un pequeño apunte sobre un par de divisas que ha salido de su letargo. El euro con el franco suizo. Atentos, como vemos, movimiento alcista muy importante desde su precio de apertura anual, que este par lo tiene en el 1,2080. Como vemos, avanza ya un 4%. Desde su apertura anual se ha posicionado en el 1,2350, llegando a tocar un máximo intraanual cercano al 1,24. Atentos, porque nos está diciendo que las divisas refugio están perdiendo fuerza. El franco suizo está perdiendo fuerza y, repito, el euro franco suizo, desde la intervención del Banco Central Suizo, que tuvo lugar hace año y medio, como podemos ver en un gráfico de temporalidad en diaria, se ha mantenido en la zona del 1,20. El Banco Central Suizo ha tenido intervenido este par desde septiembre del año 2011. Atentos, porque parece haber salido de su letargo y esto puede ayudar también a los distintos cruces con el euro. Detalle muy importante a tener en cuenta, que el euro franco suizo, repito, haya salido ya de su letargo. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 15 de enero de 2013. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias, buen trading y hasta mañana.